Yeah. Iván Redondo, kaixo, egunon. Egunon. Zer moduz? Segundo. Dice Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, que Iván Redondo va a tener un papel clave en Euskadi en el futuro. Si en algún momento vuelvo a la política, sí lo quiero dejar claro, si se da la circunstancia, será para impulsar un cambio profundo político en nuestro país. Eso, por supuesto, profundo. Y eso es perestroika, no es restauración. Palabras mayores. ¿Vamos a dar un paseo por Donosti? Hombre, Eres donostiarra, naciste aquí, estudiaste aquí, te formaste aquí. soy donostiarra, es así, he estudiado en Donosti, pero también tengo ese otro alma de Trincherpe y es una tierra fantástica donde, pues bueno, en los años 60, los años 80 cogí muchísimo protagonismo en la provincia y bueno, pues diría que soy una persona muy mestiza en ese sentido, ¿no? Pero me siento muy orgulloso de los orígenes. Me ha tocado, bueno, pues de todo, ¿no? O sea, poner copas, estar de camarero y bueno, pues mi madre siempre nos ha enseñado a estudiar y trabajar desde muy jóvenes y también esos valores pues nos han ayudado. Teatro Victoria Eugenia, esto sí ya, Iván, esto fue el despegue, ¿no? Se puede decir de Iván Redondo como consultor político. Fue uno de los momentos más importantes porque aquí construimos en la campaña del 2009 lo que llamábamos el espíritu de Victoria Eugenia. No me puedo resistir, esto hay que recordarlo, Iván. ¿Te acuerdas de esto? Me acuerdo como si fuera ayer. Fue sorpresivo. Big Noise. Tuvimos muchísimo apoyo con el giro que le dimos entonces. Y entonces era la política pop, que se hizo muy popular. Digo popular. Viéndolo ahora parece un poco friki. Viéndolo desde aquella época. Bueno, eran nuevas, sorpresivo. Era muy sorpresivo, nuevas técnicas, construimos nuestro propio espacio. Yo recuerdo perfectamente las encuestas nos daban 8, conseguimos 13 y conseguimos el cambio, que era el objetivo, que era Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Esquerra y PP Vasco por primera vez sumando. Con lo que, en fin, en muchas ocasiones te pueden llamar friki, lo que tú quieras, ¿no? Pero con el paso del tiempo eran acciones pioneras que hoy son commodities, ¿no? Y no tienen ningún tipo de novedad. Iván Redondo, el hombre de las causas perdidas, porque seguiste con causas perdidas y llegaste a Pedro Sánchez en el peor de sus momentos. Bueno, nosotros nos hicimos amigos en el 2016, que es una época donde yo además en el despacho, como siempre, pues estaba también en un momento determinado pues haciendo análisis en televisión y en prensa, en Expansión y en El Mundo. Y nos hicimos amigos y bueno, cuando se produjo el 1 de octubre y el presidente se tomó un tiempo, además se fue a California y cuando tomó la decisión de creo que me voy a presentar, entonces lo había hablado con mi mujer, tenía 2 años sabáticos y los cumplí y bueno, pues nos enrolamos en esa aventura. Bueno, pues aquí empezó todo. Sí, el espíritu del Promoción del libro de Toni Bolaño, Moncloa, Iván Redondo, La política o el arte de lo que no se ve. Y aquí hay quien dice, Iván Redondo es el mejor jefe de gabinete que ha tenido toda la democracia. Otros dicen, es un vendepeines, es un mercenario. ¿Quién es Iván Redondo? Pienso, pues un profesional independiente que ha obtenido resultados tanto con el Ferrari PSOE como PP Mercedes, si estuviéramos en la Fórmula 1, y bueno, pues que va a seguir trabajando en este momento en el ámbito empresarial y no soy más que un humilde asesor. Nada más, nada más. Sí es verdad que me ha tocado, pero no por mi trabajo. Yo creo que he sido el último, después del trabajo de mucha gente, romper una cuarta pared y esta es mi historia. Claro, pero los detractores que tiene Iván Redondo dicen, hombre, alguien que dice que no tiene una ideología concreta, que no tiene la ideología del partido a la que representa nuestro candidato, no puede ser, ¿no? Bueno, mi ideología es la de mi generación. Yo soy un humanista y en un esquema clásico sería una persona que está en una posición progresista, prácticamente en todas las batallas. ¿Pero en qué creo yo? Yo creo en personas más que partidos, en ideas más que ideologías. Sé sincero, ¿cuántas veces te has arrepentido de esa frase de yo por mi presidente me tiro por el barranco? Nunca.
Entre otras cuestiones porque, primero, soy una persona de filosofía y letras y leo a Plutarco y es puro Plutarco. Eso en primer lugar como cultura general. Y en segundo lugar lo extraen de muchos diálogos del ala oeste de la Casa Blanca y porque además dice mucho de lo que yo he aprendido. Antes estábamos en la parte vieja. Yo he aprendido los valores y los principios de los trabajos, oye, de atención al público. Te debes al público, te debes para quien trabajas. Y no es más que un ejercicio de principios y de lealtad. Y en ese momento el presidente necesitaba a alguien que lo dijera. ¿Y quién mejor que el jefe de gabinete de la presidencia del gobierno? Claro que luego, poco tiempo después de esa frase, pasó lo que pasó. No sé si te empujaron, te tiraste, pero caíste por el barranco. Alguien perdió la lealtad contigo. El presidente dejó de confiar en ti porque la moción de censura de Murcia no estaba consensuada ni hablada contigo. Eso lo reconoces. La moción de censura de Murcia no me la contaron. De hecho, hace unos días el propio Félix Bolaños, que es una persona que formaba parte de mi equipo y que es el actual ministro de Presidencia, ya explicó que fue una decisión de partido. Entonces se me imputaba a mí como muchas otras cuestiones. Esto es un punto. Pero sí hay tres razones importantes, que yo no las voy a esquivar y las cuento con tranquilidad. Oye, cuando tú lo ganas todo y no te sientes querido, en casi 4 años, cogiendo al Partido Socialista de cuarta fuerza política y con todo un equipo que somos todos, llegar a lo más alto, te vas. Cuando no te sientes informado, y no se me informó sobre Murcia y tuvo unos efectos desastrosos, te vas, porque pasa algo ahí. Y, con todo el cariño del mundo, cuando tú tienes estos valores, tú tienes que saber cuál es tu siguiente paso. Y en mi caso particular fue, oye, observa qué venía. ¿Y qué venía? Cuando ves que va a haber un giro al aparato, y en el 17, 18, 19, 20 y 21, yo luché contra todo ello, con el equipo, ves que hay otro proyecto, te vas. Son tres razones de peso, todas profesionales, pero además, porque hay que ser justo y hay que reconocerlo, y Toni Bolaño lo cuenta en el libro porque es verdad, mi proyecto era ganar las primeras elecciones generales e irme, como lo sabe el presidente, que es lo que hablamos. Vino la repetición electoral, tuve que quedarme, y luego vino la pandemia y tuve que quedarme. En el momento que yo encontré la ventana de oportunidad unida a estas tres razones, no encontré mejor momento que irme. Y ahora hay otro equipo, que además han inaugurado la etapa, que no son palabras mías, como una etapa pues Iván Redondo, que para mí es un error. La frase correcta, Iván, es me voy porque me echan, porque no me quieren. No, me voy voluntariamente por 3 motivos. El primero, no sentirte informado, que para mí es un detalle importante. El segundo es el giro al aparato, que yo no comparto. Y lo dejo ahí. Yo no me he ido a ninguna puerta giratoria. He renunciado voluntariamente a la prestación que tengo por el Ministerio de la Presidencia por ser primer secretario de Estado y secretario del Consejo de Seguridad Nacional y jefe de la Moncloa. Y vuelvo otra vez a fundar un despacho. En este caso, un despacho distinto, consultoría estratégica para empresas y servicios presidenciales para presidentes y CEOs. Es decir, que Iván Redondo lo que hace es lo que hacía. O sea, que ahora pasas de asesorar a políticos a grandes empresarios. No, fíjate, el público que más me interesa son los jóvenes. Eso punto 1. Con lo que grandes empresas, medianas empresas, aquí en Euskadi hay muchas, también en Cataluña, también en la Comunidad Valenciana, también en Andalucía, y pequeñas empresas. Oye, las propias startups. Venga, recuperamos al Iván Redondo, analista político. ¿Cómo ves al gobierno de Sánchez? Yo creo que el gobierno en este momento tiene 2 retos importantes. La reforma laboral, que creo que va a salir, y terminar de perfilar ese mecanismo de equidad intergeneracional donde no tiene el acuerdo con la patronal, sí con los sindicatos, y donde tendrá también que acordarlo en el Congreso con la oposición. Para mí son los 2 grandes retos, más allá de presupuestos que creo que se van a aprobar y que los presupuestos también pienso que serán los últimos de la legislatura. Pensar que el año que viene ya estamos a las puertas de las municipales. Incluso, si me permites... ¿Elecciones anticipadas? Bueno, es algo que no hay que descartar. El ciclo electoral del año que viene es un ciclo electoral muy explosivo. Yo creo que en primavera va a haber elecciones en Andalucía. Es posible que Castilla y León sincronice sus elecciones con Andalucía. Y Chimo Puig tendrá que tomar una decisión en la Comunidad Valenciana si es el primero que convoca o espera, pero igual esperando, en función del resultado en Andalucía o en Castilla y León, pues puede ir a la defensiva en su propia campaña. Y luego te vienen las municipales. Ese contexto no es un contexto que ayude a la estabilidad de ningún gobierno. Eso es lo que te dice la matemática política. Ahora, el gobierno de coalición sabe jugar hasta el minuto 93. ¿Cómo ves a Pablo Casado? Puede ser presidente, es una opción que no se puede descartar, pero Pablo Casado tiene que saber que si va a ser presidente va a gobernar con Vox. Esto es así. ¿Yolanda Díaz puede ser la primera presidenta del gobierno español? Es una posibilidad totalmente creíble.
Voy a ponerte los datos del último CIS solo para que todo el mundo, los espectadores, lo puedan ver con claridad respecto al anterior, ¿vale? CIS, fuente pública, y sus microdatos. La transferencia que tiene en este momento, el impulso de la expectativa de Yolanda de que pueda ser presidenta, sin que exista la plataforma transversal. Respecto al voto que le quita el Partido Socialista es de un 6,9, casi un 7%. ¿Sabes cuánto era hace solo un mes? Un 2,5. Hace solo 4 semanas. ¿Pero cuántos votos son? 468.000 votos en este CIS que van a Unidas Podemos directamente del Partido Socialista. ¿Y cuánto le quita el Partido Socialista, que hace 4 meses era al revés? En este caso, a Unidas Podemos, 133.000. Este es el primer síntoma. Pero cuando tú preguntas al votante trabajador, por ejemplo, a quién quiere de presidenta, sale Yolanda Díaz con un 29%. El votante más obrero, el que se califica, que está en un 20% en un CIS, sí, yo me considero un obrero, cuando el presidente está en un 21%. Y si les preguntas si para ver eso, realidad, ¿estarían dispuestos a cambiar el voto? El 15% te dice que sí. Y, por cierto, mucha gente menor de 45 años, que es el 42% del censo. Cuando nosotros estábamos en Jaque, en su momento, yo decía estas cosas, ¿no? Sánchez no era presidente, no iba a ganar nunca unas primarias, y entonces hablábamos del 30 y tantos %. Pero es que los años pasan, nos vamos haciendo todos mayores. Y esa generación, que es la generación de la democracia, va tomando cada vez más peso en la sociedad. Vamos a hablar de la política vasca. ¿Cómo ves el panorama aquí? Bueno, yo creo que primero el foco nacional y luego voy al Parlamento vasco, ¿no? Pero el foco nacional es que, al menos hasta las municipales, yo creo que los relojes de Ajuria Enea y Moncloa estarán sincronizados. Luego ya es más complicado. Luego ya son ecos de elecciones donde todo el mundo se tiene que diferenciar. Pero yo creo que hay una colaboración virtuosa entre el gobierno de coalición y el mejor socio, yo diría el preferente que pueden tener en el Parlamento Nacional, que es, al final, el Partido Nacionalista Vasco, el Euskadi Buru Batzar. Eso en ese punto. Y aquí en la política vasca, pues hay liderazgos que empiezan a encontrar los nuevos modos. Por ejemplo, Eneko Andueza. A mí me parece muy bien la apuesta de Eneko Andueza. Yo digo un poco con cariño que es como Fernando Alonso, pero necesita un gran coche. Yo creo que en este momento el PNV sabe perfectamente, sobre todo el ala más guipuzcoana, pero esto es nacional, en términos Euskadi, sabe que Bildu es una creación que va tomando peso en la sociedad vasca y además un partido muy rejuvenecido. Por eso me parece muy inteligente el movimiento del Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, pero tiene que lanzarse a la calle. Yo creo que en Euskadi lo que va a suceder también es que se van a empezar a implementar de abajo arriba candidaturas ciudadanas, que es un efecto que no sucedió tanto hace 5 años, hace 10 años, pero que creo que ahora es un fenómeno que puede surgir. Y yo estaría atento. Si tú no quieres que de abajo arriba surjan nuevos referentes, sal a la calle y fíchalos.